aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. La palabra fiel y verdadera de nuestro Dios abunde en el corazón de cada uno de ustedes. Es una bendición, mis amados hermanos, estar nuevamente con ustedes a través del programa La Gran Comisión, que se transmite a través del canal El Libertador en los medios que habíamos utilizado, pero ahora con mayor intensidad están sirviendo de bendición, la plataforma del Facebook y también de YouTube. Es una bendición compartir con ustedes este mensaje que hemos venido declarando en el nombre poderoso de Cristo, que será de bendición para su vida, declarando que Dios en su misericordia estará con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender los planes de Dios y no confundirnos en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias por tu palabra, porque tú nos has enseñado que todo lo que estamos viviendo ya fue. Y por eso pedimos, mi Dios, que podamos atender tu voz y no caer en los errores que cayó tu pueblo en el tiempo pasado. En el nombre de Jesús te agradezco, mi Dios, por tu respaldo, por tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad en todo tiempo. Señor, queremos recibir con sabiduría esta palabra para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema bastante demandante. Se llama Las mezclas del pasado se manifiestan en estos tiempos. Y es que en verdad todo lo que estamos viviendo ya sucedió. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo para poder discernir que todo lo que leemos en la Biblia tendrá que acontecer para bien, para los que obedecemos, y para mal, para los que desobedecen. Pero también para bien de los que obedecemos, pero sabemos que no es un lecho de rosas el Evangelio, sino sabemos que tendremos pruebas, tendremos tribulaciones, persecuciones, porque escrito está. Pero va a ser diferente porque estamos cada día viendo el peso de gloria que viene de parte de Dios. Bien, entonces vamos a ver hoy a la luz de la palabra que la decadencia moral y espiritual de Israel en el tiempo pasado tuvo un desenlace en su caída y cautiverio. El reino del norte, que era Israel, capital Samaria, en un momento determinado de tal desorden y maldad y perversidad, cayeron en manos de Asiria. Y la palabra nos describe, voy a tomar una porción de la palabra del segundo libro de Reyes, capítulo 17. En esos versos primeros se habla de la desobediencia de Israel. Del rey Oseas se refiere la Biblia, y el pueblo cayó en una total rebeldía contra Dios. Blasfemaron contra Jehová, nuestro Dios, construyeron altares paganos en cada collado, en cada monte, en cada árbol frondoso, erigieron estatuas e imágenes de acera. En lugares paganos quemaron incienso siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron, por supuesto, la ira de Dios, porque Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Por eso esa misericordia de Dios se manifiesta para
para hacer volver al camino a todos sus hijos. Y entonces, en esta hora, yo estoy hablando a todos los que han confesado a Cristo para que nuestro corazón se afirme conforme al plan de Él, y todos aquellos que todavía no le han confesado, que no cierren su corazón, que no se burlen del Evangelio, que tengan la oportunidad de poder recibir la palabra que los traerá a una nueva vida, que no ponga la mirada en los hombres, sino ponga la mirada en el Señor. Bien, vamos a leer una porción de la palabra del capítulo 17 del segundo libro de Reyes, de versos 13 al 18. Entonces, mire lo que dice la palabra. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Aquí aparece en rojo la exhortación, la manifestación de la misericordia de Dios, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, dice, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Verso número 15 dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos. Cuando se refiere al ejército del cielo, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, y sirvieron a Baal. De esa cuenta, voy a hacer hincapié para que no se me vaya escapando, las banderas de los pueblos árabes, de las naciones árabes en la actualidad, se ha dado cuenta que tienen estrellas, tienen medias lunas, tienen soles, en fin, porque ellos en tiempo pasado adoraron al ejército de los cielos, al sol, a la luna, y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces, hermanos, podemos ver cómo se contaminó de maldad y perversidad Israel. Era un caos idolátrico tremendo, y entonces Samaria es habitada por un pueblo pagano. Los israelitas que no fueron trasladados a Siria se quedaron, pero los grupos que se quedaron fueron contaminados con habitantes de pueblos paganos que llegaron y se mezclaron con los israelitas que se quedaron ahí en Samaria. Y entonces se mezclaron de una manera increíble, terrible, y entonces la identidad del pueblo de Dios se fue perdiendo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, porque se mezclan, entre comillas, cristianos con gente inconversa, y realmente cuando empezó a generar una bendición, el rompimiento de una maldición, pero por no cuidar la salvación, por no cuidar la relación con Dios, ¿qué es lo que sucede? Se mezclan, se casan, y entonces dicen: no, es que se va a convertir, es que va a cambiar. Y realmente hemos visto cómo las personas que empezaron a creer en Cristo Jesús se empiezan a mezclar y empiezan a volver atrás a los ritos paganos, a las situaciones que son abominables delante de Dios, las cosas que Dios claramente prohíbe en los mandamientos, en los estatutos, pero por ignorancia la gente los practica, y viene y se filtra y se mezcla con el pueblo de Dios que no se ha firmado, con el pueblo de Dios que está titubeando por no tener esa radicalidad de vivir para Cristo. Por eso es bien importante que veamos nosotros, a la luz de lo que ya sucedió, que vinieron pueblos paganos a habitar a Israel, a Samaria, y se mezclaron.
Vamos a leer esta porción de la Biblia para que usted me entienda con mayor claridad lo que estoy explicando. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 24, dice la palabra: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y prosiguieron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Mire qué tremenda situación se dio. Vinieron asirios con sus costumbres, con sus maldades y perversidades a mezclarse con los hijos con las hijas de Israel. Hubo una situación caótica y eso es lo que hoy he estado yo denunciando. La verticalidad de nosotros es importante en los tiempos que estamos viviendo. Nosotros tenemos que depender de Cristo, que depender de la Biblia para que no seamos contaminados, ocuparnos de nuestra propia salvación y ocuparnos de instruir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para que ninguno de nosotros se pierda y se contamine. No porque, es que este es buen muchacho para mi hija, no porque esta es una buena muchacha para mi hijo, es de esta familia, es de esto, lo otro, es que es graduado, es esto y lo otro. Hermanos, si nosotros tenemos revelada nuestra salvación, tenemos que ocuparnos de cuidarla y que nuestros hijos aprendan a cuidar su salvación, porque lo que sucedió en el pasado puede suceder en la familia de cualquiera. Y es importante que estemos nosotros convencidos que esta palabra no es solamente de información, sino la palabra es exhortativa para que volvamos al camino, volvamos a la relación con Dios y dependamos de las ordenanzas de Dios. No las ordenanzas de un hombre, no las ordenanzas de una organización, sino las ordenanzas del Dios que decimos que es nuestro Padre y que Dios nos salvó por medio de Jesucristo. Amén. Por eso es bien importante la figura que vamos a tomar el día de hoy para que la palabra nos hable y nos demande esa disciplina de buscar la relación con Dios, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Pero es importante que conozcamos la verdad para que la verdad nos haga libres. Y vamos a ver lo importante de encontrar la revelación. Dice, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, ¿sí? Gente de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaí. Entonces vamos a ver los nombres de estas ciudades para que podamos entender qué es lo que pretende el enemigo, que el Señor lo reprenda para afectar, contaminar un pueblo que está sin identidad. Por eso yo deseo con todo mi corazón que usted tenga identidad que pertenece a la familia de Dios. Y vamos a empezar con Babilonia. Babilonia, el nombre Babilonia significa confusión y mezcla. Entonces lo que pretende el enemigo, que el Señor lo reprenda, es venir a confundir y a mezclar el pueblo de Dios que no tiene identidad con todas las costumbres y tradiciones. Vino la confusión y vino la mezcla, y vinieron gente de Cuta, y Cuta significa quemante, y esto es figura del pecado, quemante, del pecado de la lascivia, de la lujuria. Por eso hoy vea usted la importancia de cuidar la vida de nuestros hijos, porque lo que viene al enemigo es que viene a hacer penetrar la lascivia, la lujuria, que es lo quemante, es el pecado de la lujuria, es el pecado de la lascivia. Amén. Y eso ha entrado a la iglesia, eso ha entrado a familias cristianas. Esto es importantísimo que podamos ver. Hay que cuidar a nuestros hijos. Muchos podemos ser heridos, pero no muertos, ¿verdad? Entonces viene la confusión, viene la mezcla y viene lo quemante, la lujuria y la lascivia. Dice que trajeron gente de Aba, y Aba significa iniquidad. La iniquidad hay que evitarla buscando la consagración y la santidad a Dios. Nuestros hijos tienen que aprender a buscar la consagración y la santidad a Dios. Amén. Vino la iniquidad. Entonces vinieron gente de Amat, y Amat significa enojo, calor, y también manantial cálido, aguas tibias. Entonces, ¿qué significa, hermanos?
que hoy en día el evangelio que se predica en muchas iglesias está permitiendo la tibieza. Así como los de la iglesia de la Odisea, que el Señor los demanda, que les dije, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa tibieza nos habla de la contaminación de Amad. La iglesia cristiana, lamentablemente en este tiempo, no tiene esa verticalidad de poder estar definida para el Señor, sino que camina en esa tibieza, en esa situación carnal. Es una iglesia carnal y eso hay que evitarlo. Por eso habla del enojo, habla del calor, porque es carnal cualquier persona. Ahora ya no se acepta la corrección que viene de parte de Dios por medio de una autoridad ministerial, porque se enojan, se acaloran, se ponen iracundos. ¿Por qué? Porque hay una tibieza, no están definidos en el orden divino que tenemos que vivir. Aleluya, amén. Entonces, porque Amad entró, y ese Amad hay que sacarlo de nuestras familias, hay que sacarlo del cuerpo de Cristo, porque tenemos identidad. Por eso dice la palabra que vinieron entonces por el rey de Asiria, trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, y vino gente también de Sefarbaim, amén. Y Sefarbaim significa 2 libros. Entonces se refiere a la dualidad del evangelio. No es que haya otro evangelio, dijo el apóstol Pablo, sino muchos han pervertido el evangelio. Sean anatemas, dice la escritura. Por eso es importante ir a la escritura. Porque anatema significa maldito. Porque gente de Sefarbaim, ese espíritu, esa potestad, es que ha metido otro evangelio. También el apóstol Pablo denuncia en 2 Corintios capítulo 11, dice, ustedes escuchan a otro Jesús, a otro evangelio y a otro Espíritu Santo y bien lo reciben. Eso es bien importante. Es que habla de la Biblia, dice. Es que habla del Espíritu. Es que tiene unción, mi hermano. Cuando uno ya ha escudriñado, se da cuenta que esa persona tiene una dualidad del evangelio. Es un espíritu de Sefarbaim que está operando. Me estoy explicando. Es que es tremendo, hermanos, que hoy veamos que todo lo que está sucediendo, yo vuelvo a insistir, que el tiempo que estamos viviendo ha sido una zarandeada para ver quienes buscaban una actitud de búsqueda del Señor. Porque estamos reunidos en la iglesia virtual. Es usted el que tiene la disciplina de buscar el alimento. De usted depende si usted se hace el desentendido. Si nunca tiene tiempo. Si tiene, pero yo, hermano, yo le exhorto que todavía está a tiempo. Que el Señor le está diciendo que venga, que se acerque. Él todavía no se ha apartado. Aproveche la oportunidad o aprovechemos la oportunidad. Entonces esta fue la contaminación que vino a Samaria. Y entonces el pueblo se llenó de ese fluir espiritual pagano. Y aquel pueblo que un día vio la gloria de Dios, aquel pueblo que tenía el testimonio de todo lo que Jehová había hecho por Israel, ya no tenía identidad. Era una mezcla, era una confusión. Por eso nos quedamos sorprendidos a veces cuando encontramos una persona en estado etílico y le dice, si yo soy cristiano, y le empieza a recitar y sabe cantos y llora, pero está esclavizado. ¿Por qué? Porque un día no supo guardar su dignidad como cristiano. Así como aquellos ángeles que no guardaron su dignidad y fueron arrastrados por la iniquidad. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, que reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo para cuidar esta gran salvación? Muchos tienen que salir de la zona de confort y dedicarse a esa relación personal con Dios. Amén. Veamos, sigamos compartiendo porque tenemos mucho que hablar hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 25. Y aconteció al principio, cuando empezaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Oiga, viene una persecución. Y entonces el Señor permite que vengan leones que los mataban. Y usted sabe que la palabra nos habla en un sentido
de figura que el león es figura de Satanás, porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y entonces en un momento determinado, aquel que se aparta de la relación con Dios, aquel que abre puertas espirituales y se mezcla con todo lo que ya describimos, hermanos, no será ninguna sorpresa que el león rugiente venga a devorar. Y entonces es bien importante que podamos ver, y por eso el Señor nos habla a tiempo y a destiempo. Tiene que cuidar su salvación, y si usted valora su salvación, la va a cuidar. Y usted va a ser responsable con la vida de sus hijos, con la vida de sus nietos. Yo declaro esta palabra, mi amado hermano, como una exhortación tremenda. Están bajo su cobertura sus hijos, aunque sean casados, aunque sean adultos. Si usted los tiene pequeños, si están bajo la patria potestad suya, aproveche el tiempo. Tenemos que estar de rodillas clamando para que esa cobertura de Dios se mantenga, porque nuestros hijos no se tienen que mezclar. Y usted tampoco se tiene que mezclar. La mezcla se intensifica, hermanos, porque el enemigo es astuto a través de la adoración de las deidades. Por eso, no a pensar que soy yo un religioso, no. Estoy caminando bajo la verdad. Por eso es bien importante que usted vea la conducta propia. ¿Qué tiempo tiene usted para orar? ¿Qué tiempo tiene usted para escudriñar la palabra? ¿Qué tiempo tiene usted para compartir las buenas nuevas? ¿Qué actitud tiene usted de compartir esta prédica? ¿Qué actitud tiene usted para poner un mensaje? Ahora revise. Estoy hablando en forma general. Como estoy viendo la cámara, ¿verdad? Voy a ver para allá. ¿Qué actitud tiene usted? ¿Tiene tiempo para poner cualquier cosa sin sentido en el Facebook? ¿Comparte cualquier clase de meme en sus redes sociales? ¿Sube cualquier foto, pero nunca tiene tiempo para compartir la palabra de Dios? ¿Será señal de mezcla? ¿Le da vergüenza decir a alguien que es cristiano delante de su grupo de amigos? ¿Se mantiene callado o se ríe cuando en su grupo de trabajo hay chistes y hay palabras subidas de tono? O tal vez alguien va a la iglesia y todavía habla palabras que son del vocablo vulgar. Pues es bien importante que podamos ver que la mezcla se puede ir incrementando. Por favor, no va a pensar que esto es religión, esto es verdad. Y hermanos amados, en el transcurso de la vida de este servidor como pastor, he visto que muchos a veces se han molestado por la manera que yo confronto con la palabra. Pero no soy yo, es el Señor. Pero tarde o temprano los resultados vienen y nos damos cuenta de que por no atender la exhortación de la palabra de Dios, se sufren las consecuencias. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 26 al 31. Dijeron, pues, al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y se pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Mire, y ahora vea usted esto. Hay una reacción, pero una reacción de que, bueno, esto está sucediendo porque estos no conocen, pero los que estaban hablando con el rey de Asiria tampoco ponían en práctica la obra de Dios o la palabra de Dios. Vea pues, entonces dice, verso 27, y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot
Los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramalec y a Namalec, dioses de Sefarbaim. Si usted se da cuenta, buscaron de solución que alguien les enseñara la palabra de Dios y hicieron todo lo contrario. Pero ni los mismos israelitas seguían las enseñanzas del Señor, como vamos a ver más adelante. Entonces hoy en día mucha gente dice, mira, y por este problema que tenés, ¿por qué no vas a la iglesia evangélica? ¿Por qué no vas con fulano, el pastor fulano y tal? Y la gente viene, pero no viene con la condición de querer cambiar, sino viene para que algo suceda y que se quite esa enfermedad o que se libere de un espíritu que atormenta. No vienen para buscar al Dios de la salvación, vienen para buscar después en su sanidad, en su necesidad económica, en cualquier problema que tenga. Por eso, ¿sabe qué éxito ha tenido unas iglesias aquí en el medio? Aquellas iglesias que dicen, venga a ayunar y le dan esa botella de aceite, le ponen en ayuno, aquí hay ayuno de 5 o 6 días, y la gente ayuna y empieza a creer y empieza a hacer un montón de actos religiosos que tienen una mezcla de paganismo. Eso es lo que está dando resultado en las iglesias del área semirural. La ignorancia de la gente dice así, ay, mire que recibí de Dios, dice, pero no saben nada de la palabra, no saben nada. Hablan de Dios, hablan de ayuno, hablan de aceite, hablan de esto, pero no tienen ningún fundamento y entonces reciben algún satisfactor momentáneo, pero no están recibiendo la formación como verdaderos cristianos. Esto es aquí en el área semirural de las zonas en que nosotros nos movemos. Pero en lugares citadinos, en donde el nivel de vida es un poco más moderno, la gente se emociona por los shows. Entonces, de la misma manera, aquí se emocionan porque toman aceite y porque ayunan y porque hacen un montón de cosas superficiales. En otro lado se emocionan por los shows. ¿Sí me estoy explicando? Aquí, lo moderno, shows, luces y todo bonito, todo light, todo chilero, todo fresa. Y aquí, todo así como que más espiritual, aceite y ayuno. ¿Ah? O van a los montes, ¿verdad? Porque piensan que iban a encontrar hermanos. Realmente hay una situación tremenda. ¿Qué quiere el Señor? Que le busquemos en espíritu y en verdad. Amén. Ok, mire pues. Entonces, vamos a ver así rápidamente. Espero en Dios que me dé tiempo. Entonces, cada pueblo hizo sus propios dioses. Voy a hablar así de una forma muy general, pero que nos dé una luz el Señor. Los de Babilonia, que significa confusión y mezcla, hicieron a Sucot Benot, dios de la prostitución. Mire qué tremendo. Entonces, la prostitución tuvo una deidad. Y eso es lo que está sucediendo. Se ha prostituido el evangelio. Por eso hay tanta corrupción en el evangelio. Y no solamente se ha prostituido religiosamente, sino la prostitución. Por eso hemos visto mucho pecado dentro de las iglesias. Amén. Los de Cuta, que significa quemante, hicieron a Nergal, el dios sol de las guerras y de las epidemias. Entonces, por eso ha venido mucha enfermedad al disque pueblo de Dios. Amén. Por eso es bien importante. Ahora, hay una enfermedad que vienen por pecado y otras enfermedades que vienen para que se glorifique el Señor. Recuerde, porque mira, tenemos que leer mucho la palabra, discernirla. O había un ciego y los discípulos preguntaron, ¿y este está enfermo? Porque pecó, está ciego porque pecaron sus padres o pecó él. Y Jesús les contestó sabiamente, este es ciego para que Dios se glorifique en él. Entonces hay algunos que a veces pasamos enfermedades para que se glorifique Dios, ¿verdad? No se vaya a sentir usted aludido que está pasando una enfermedad, una prueba, y usted diga, ay, entonces estoy en pecado, estoy en maldición. No, es para que se glorifique Dios. Hay otros que vienen epidemias, vienen cosas por pecado. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Está claro? Amén, amén. Porque yo me he enfermado, pero yo siempre he dado testimonio y nunca me he avergonzado.
Yo pasé una tremenda prueba, pero Dios me preparó para los tiempos que estamos viviendo. Amén. Ahora, acuérdese de Pablo. Pablo tuvo un aguijón. Pablo dijo también en la epístola a los Gálatas, dijo que estaba enfermo, pero no por pecado, sino para que se glorificara al Señor. Yo creo que cuando él habló de enfermedad, estaba hablando de ese aguijón que le profetía. Amén. Entonces, por favor, que quede bien claro para que el enemigo no le va a mentir que su pastor dijo que usted está enfermo por pecado. No, no. Soy claro y me detengo en esto porque a veces hay confusiones. Amén. Los de Abba, que significa iniquidad, hicieron a Nibas. Y Nibas lo hicieron bajo la forma de perro. Y esto de forma de perro es que un día estos les voy a predicar también sobre los perros que se mueven dentro de las iglesias. Realmente los perros son, por eso la palabra dice, cuidado con los perros, dice la Biblia en Filipenses, ¿verdad? Los perros es una figura importante que tenemos que estudiar, pero por razones de tiempo no le voy a explicar ahorita, pero hicieron a Nibas, que es una deidad en forma de perro, y esto habla de los labios lisonjeros, de los que lamen las heridas, y eso es bien importante que podamos discernir. Y dice la palabra, y a Tartac, también hicieron los de Abba hicieron a Tartac, que es en forma de asno, dios de la profecía falsa, y el señor de las tinieblas, encadenado, callado. Entonces habla, hermano, de la profecía falsa, y lo que ha predominado aquí en este tiempo es la profecía falsa. Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces nos quedamos azorados de cómo la palabra nos habla. Eso sucedió miles de años y hoy se está dando esto nuevamente. También los de Amat hicieron, que significa enojo, calor y también manantial cálido, hicieron a Sima en forma de cabra pelona. Eso lo dicen lo que uno investiga, ¿verdad? Hicieron a Sima en forma, que era una deidad en forma de una cabra pelona, dios del crimen. Por eso vemos cómo el crimen ha entrado entre los cristianos. Los de Sefarbaim, que significa 2 libros, la dualidad del evangelio, hicieron a Adramelech, representado con el sol, dios de la gloria y del poder. También hicieron a Anamelech en forma de liebre o también de cabra, dios de la gloria y del poder, y el otro es dios de las respuestas. Entonces, hermanos, vea, esto es tremendo. Los de Sefarbaim significan 2 libros, que es la dualidad del evangelio. Hermanos, ¿y sabe en dónde ha aflorado los milagros, las señales, las respuestas? Es en el evangelio falso. A mí me han preguntado, pastor, y mire lo que sucede en tal lugar, son milagros verdaderos. Y ciérrenle usted por el Espíritu, no me deja a mí la respuesta. Pero yo le he enseñado la palabra. Cuando todas las evidencias se dan que todo esto es falso, hermanos, entonces no tenemos que dudar. No estoy hablando ni de nombres de iglesias ni nombres de hombres. Estoy hablando que la palabra nos denuncia. Nos denuncia aquí que los de Adramelech, que significa gloria y el poder, hicieron al Dios de la gloria, Anamelech y del poder. Entonces saque sus conclusiones por la guianza del Espíritu, para que podamos entender y comprender que Dios nos está advirtiendo. Hoy el verdadero evangelio es lo que está escrito en la Biblia. Todo aquel que le enseña fuera de lo que está en la Biblia, hermano, la Biblia lo denuncia claramente. No sigáis filosofías de hombres. No sigáis señales falsas, porque muchos pueden ser engañados. Por eso la Biblia nos habla de una manera clara, contundente. No, ya no encuentro palabras, pero eso está tan claro como el agua. Los samaritanos se mezclaron con todo esto. Por eso, en ese tiempo, los samaritanos eran aborrecidos por los de Judá, pero andaban igual los de Judá. Y en el tiempo de Jesús, los judíos no soportaban a los samaritanos. Había una pugna, por eso esa conversación entre Jesús y la samaritana tiene una función importante. Los judíos juzgaban, pero también andaban igual, promulgando leyes de hombres. Por eso es importante centrarnos en Cristo. Cuando Él dijo, el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad.
Y esos adoradores no porque cantan bonito, sino adoradores porque buscan de todo corazón a Dios. Amén. Por eso, con mis amadas hermanas, mi esposa, mis hijas, y ayer fue una bendición, nosotros estábamos ocupados con la pastora, atendiendo unas necesidades familiares, y entonces les dije a mis amadas hijas, hijas porque mi nuera es mi hija, que tuvieran el privilegio. Y entonces por eso anoche cerraron ellas, porque esa es la bendición. Yo les digo, tenemos que estar comprometidos todos, y hoy que tengo el privilegio de gozar de la visita de mi familia, pues todos sirvamos al Señor. Amén. Entonces, pero es importante poder estar definidos de que, bueno, eso se lo dije, porque mis hijas y yo no estamos pensando qué bonito cantamos o qué nota y que desentonamos, hermano, lo hacemos con todo el corazón. Amén. Por eso usted se ha dado cuenta que a veces nos confundimos. Ay, hermano, usted sabe que usted conoce la congregación cuando a algunos hermanos hasta le ha agregado hijos, a otros los he mezclado, porque a veces, hermano, está acordando uno de los nombres. Pues un hermano me dice, pastor, ¿será que oró por mí o hay otro igual con el mismo nombre y el mismo apellido? No es usted, solo que le puse a otra esposa. Le dije, perdone, pero usted ya me entendió. Aleluya. Esto es lo lindo, ¿verdad? Pero lo hacemos con corazón sincero. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a leer, vamos a ir terminando. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 32 al 34. Dice, temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Oiga, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Verso 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Entonces había una mezcla. Iban al templo de Jehová y también a los templos que José levanta. Una dualidad. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. No olvidaréis, versos 38 al 41. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos. Y según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Vamos a leer ese verso 41 en la versión Nueva Traducción Viviente para que quede claro. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos. Y hasta el día de hoy, sus descendientes hacen lo mismo. Entonces, hermanos, los nuevos residentes se mezclaron con los israelitas. Entonces, esto implica que los israelitas y los nuevos residentes iban a adorar a Jehová e iban a adorar a sus dioses. Y esto es normal hoy. Esto es importantísimo que nosotros podamos visualizar espiritualmente para que podamos darnos cuenta que esta mezcolanza hoy se está viviendo aquí en Mazatenango, aquí en Guatemala y en todo el mundo. Lamentablemente es una situación triste y lamentable. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a discernir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, por favor, Padre. En el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que diligentemente busca el alimento espiritual. Te doy gracias por los que se sienten, Señor, demandados para poder reaccionar y poder poner por obra la palabra, la advertencia que tú nos das para que estemos vigilantes y que no seamos contaminados y cuidar nuestra salvación y tener la actitud para administrar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, Señor, instruyendo la palabra, porque todos juntos iremos con el mismo propósito, enfocados en la carrera de la fe, a la meta, hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Señor, si yo tengo esa certeza de seguridad como padre, como esposo, la tendrán también mis hijos, porque no quiero que ninguno de ellos se pierda y no quiero, Señor, desperdiciar esta oportunidad. Por eso en esta hora, Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos que están tomando esta actitud, aquellos que
han sentido demandados, hoy un compromiso. Dios quiere que usted se pueda reconciliar con el Señor. Si hay alguien que no conoce al Señor, también ese es tiempo que usted pueda aceptar a Cristo. Es el tiempo que usted pueda tener esa actitud en su corazón de buscar fervientemente esa relación con Dios, para que su vida sea acepta delante de Él. En el nombre poderoso de Cristo, yo declaro bendita su vida, declaro su familia apartada para el Señor y declaro que hoy esta palabra le ayudará a tener radicalidad y tener ese compromiso de buscar la íntima relación con el Dios que le dará la capacidad y la instrucción para vencer toda contaminación que quiera venir sobre la vida suya y la vida de los suyos. En el nombre de Jesús declaramos que así será para la gloria de su nombre. Ahora, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque cada día, Señor, bendecimos, Señor, porque conforme a lo que tú has ido poniendo en el corazón de mis amados hermanos, han traído sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias. Yo levanto mi mano y declaro bendita la vida de mis hermanos, bendito los diezmos, bendita las ofrendas y las primicias. Declaro, mi Dios, que tú cumplirás tu palabra porque eres fiel. Señor, gracias te damos, mi Dios, por los que han creído hasta el día de hoy. A ti te damos todo honor, toda gloria, toda la alabanza por todos los siglos. Bendito y alabado sea tu nombre por todos los siglos, Señor, por la obra que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Así sea, mis hermanos, que bendición compartir un nuevo tema con ustedes y que esto nos haga reflexionar para caminar en la rectitud que Dios quiere. Amén. Dios no quiere tibios. Dios quiere que seamos determinantes, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Afirmados para el Señor. Que Dios les bendiga y recuerde, dele like a la página de Libertador. Empiece, practique, comparta la prédica, comparta solamente. Dice, ¿qué voy a poner? Ponga, Dios me dio una oportunidad. Ponga, Dios es bueno. Amén. Dios me ha respondido. Amén. Y dele like a la página de Libertador y también dele clic a la campanita y suscríbase al canal de Libertador para que le lleguen las notificaciones directamente. Amén. Y que usted comparta el mensaje de la buena doctrina de Cristo. Amén. Bendiciones, les amamos en el amor de Cristo. Un abrazo fraternal para ustedes. Amén. Bendiciones. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.